Esta es la episteme biográfica del grupo 3 del 11 de octubre del 2025. La materia es sujeto, dinámicas psicosociales. El grupo 3 está conformado por Luis Eduardo Sáenz, Paola López y Astrid García, que soy yo. La episteme biográfica que hemos analizado para esta oportunidad nos da la oportunidad de alinear nuestras experiencias con la historia personal como sujetos que transforman la realidad y tienen una coherencia con la historia colectiva. A continuación vamos a presentar las diferentes convergencias y divergencias de los integrantes del grupo 3 a la luz de la brecha digital, apoyados con los autores de referencia que hemos estudiado para esta asignatura. La primera parte son los hitos de la episteme biográfica mía. Están divididos en tres partes, 4 segmentos. La primera es el pasado, con todo lo relacionado con la pirámide de Maslow del 2019, la seguridad de amor, pertenencia y cobijo, que hace parte de las necesidades básicas. Esta primera fotografía es mi padre y yo cuando yo tenía 2 años, tomada en Barranquilla en 1972. Es una evocación de una primera fase donde se hizo, digamos, los fundamentos de todo el proceso del desarrollo personal, que da después como paso al trabajo de la comunidad como lección de Rotterdam, porque mi papá tuvo una droguería durante, pues muchas durante toda su vida, y él era un hombre que trabajaba para la comunidad desde que se levantaba hasta que se acostaba. Hacía domicilios, fiaba la droga, cosas así. Entonces, la comunidad siempre estuvo muy presente. Esta fotografía es una pintura rupestre que fue tomada por mí en el Parque Nacional Kakadu, que es aquí en el territorio del norte, en Australia, donde yo vivo. Y esta es la comunidad más antigua del mundo, la comunidad que aún existe y la comunidad viva más antigua del mundo. Entonces, esta es una evocación a esa comunidad como lección de Rotterdam y esa oportunidad que tengo yo de estar en contacto con este proceso de desarrollo, tanto en la comunidad como en el territorio en el que habito. El hibridismo cultural es la segunda fotografía, donde está mi hermana y yo. Ella asistió a recibir mi diploma de magíster de desarrollo rural de la Universidad Pontificia Javeriana. Y el hibridismo cultural y las necesidades sociales de Maslow, otra vez, que es esta necesidad de pertenecer y aún estando tan lejos y tan cerca, estamos relacionadas y ella está de alguna manera representándome en ese momento, recibiendo algo que era súper importante para mi proceso personal. Y el siguiente es, otra vez, la lengua como dispositivo evolutivo de Reynoso. Y es la lengua como dispositivo evolutivo porque lo traigo a colación porque desde los últimos 8 años que llevo viviendo en este país anglosajón, se han presentado como muchos retos, pero la lengua ha sido un dispositivo para poder acercarme tanto a la cultura como al desarrollo comunitario, y obviamente ha sido un método que me ha ayudado también desde la pirámide de Maslow a hacer la self-actualization. En este caso, esta fotografía particular fue hecha hace un año, exactamente en la Semana de la Salud Mental. Yo hice una conferencia en el Parliament House para 200 personas compartiendo mi experiencia de vida con salud mental y como sobreviviente de salud mental. Entonces, pues fue muy significativo y yo sigo trabajando en el campo, entonces esto marca no solamente mi pasado, sino también mi futuro. Gracias, compañera Astrid. Ahora comparto mi epistemiografía. Este es un ejercicio de reflexión personal y teórico que realizo desde el paradigma sociocrítico y la noción de sujeto social. Mi propósito es reconstruir cómo mi historia, mi familia y mi comunidad se han relacionado con la tecnología y cómo estos procesos han moldeado mi manera de aprender, comunicarme y entender el mundo digital. En ese primer apartado, que se llama Memoria Familiar y Generacional, ellos crecieron en las décadas de 1950, 1960 y 1970, en un mundo completamente analógico. Ellos se comunicaban antes por cartas, también trabajaban en máquinas de escribir y veían la televisión a blanco y negro. Este mundo dejó huellas profundas en su forma de pensar y relacionarse, porque antes pues todo era presencial.
Y como lo explica Harwitz 2004, la memoria colectiva funciona como un marco social que orienta cómo recordamos e interpretamos la vida. En esta experiencia familiar comprendí que la brecha digital no es solo la falta de interés ni de capacidad, sino es un reflejo de desigualdades estructurales, la falta de acompañamiento educativo y la presión tecnológica y la época, y también hace falta empatía social. Continuando, mi infancia transcurrió en los años 1990 en la ciudad de Pasto, en una época donde todo era presencial. Las tardes estaban llenas de juegos en las calles, como las escondidas, las canicas, y el televisor era color y solo había uno, y este se ponía en la sala y era sitio de encuentro familiar. Ya en mi adolescencia, a inicios de los 2000, viví la transición entre lo analógico y lo digital. Aparecieron los primeros celulares como los Nokia 1100, el Motorola C115 y los computadores ya con Windows 2000. Y ya en mi adultez, entre 2010 y 2025, la tecnología se convirtió en una parte estructural de mi vida, ¿no? Las redes sociales, como los smartphones, las aplicaciones e incluso la inteligencia artificial transformaron completamente mi manera de comunicarme, de trabajar y de estudiar. Este tercer apartado, que se llama la brecha digital en la vejez y una mirada psicosocial. Este apartado me evoca recuerdos cuando yo trabajé en la parte de urgencias en el Hospital Divino Niño en Tumaco, especialmente en el área de COVID. Habían personas, adultos mayores, que les daba miedo manejar estos dispositivos. Algunos decían, esto no es para mí, yo voy a dañar este dispositivo. Y con un miedo al manejo de las tecnologías, solo en cuanto se les explicaba, ¿no? Y también esas personas, digamos, este tipo de población, no aprende las cosas si no le es útil. Entonces, al escuchar estas palabras, me impactó, porque detrás de esto hay una frustración tecnológica, una dependencia, un miedo, como ya hemos dicho, lo de miedo líquido, y entendí que la brecha digital no es solo de tecnología, sino también representa algo simbólico. Y como lo afirma Solís 2004, la modernidad, el sentido de la vida se produce a través de la tecnología. Quien no logra insertarse con esos espacios digitales queda afuera de un diálogo social. Entonces, esto es lo que ve esta población a diario. Y siguiendo a Triana 2021, aprendí que el sujeto social se constituye en la interacción con otros. Si las plataformas no son accesibles ni empáticas, los adultos mayores pierden la agencia y el reconocimiento. Desde entonces mi mirada sobre la tecnología cambió, ya tengo que verla desde algo neutral o inevitable, y empecé a entenderse como un campo político donde juega la inclusión o también exclusión. En este cuarto apartado, que se llama Reflexión ético, política y postura personal, podemos ver la fotografía de una persona de la tercera edad, cuyo testimonio también refiere a tener problemas con la tecnología. Ella dice que la tecnología la atropella, que ha tenido problemas para acceder a servicios de salud y algunos trámites bancarios. Entonces, esto entendido desde el paradigma sociocrítico, reconozco que la tecnología debe ponerse al servicio del ser humano y no al revés. La brecha digital no se supera solo con capacitaciones, sino con políticas públicas y con una cultura de empatía e inclusión. Y como lo dice Triana 2021, devolver agencia y voz a los adultos mayores es una forma de justicia social. Continúe, compañera, gracias. Listo. Bueno, Sí, muchas gracias, compañero. Exponerles a ustedes entonces mi epistemiografía. Les voy a exponer algunos sucesos de mi historia y a medida de que ustedes vayan escuchando, pues van a ir mirando, digamos, la relación del tema que hemos escogido a nivel grupal con los sucesos de mi historia. Hablarles un poquito de mí. Soy del municipio de Consacá, el cual está conformado por 33 veredas. La mayoría de ellos son digamos, la mayoría de los habitantes del municipio son agricultores, especialmente se dedican a la siembra y cosecha del café. Este producto pues es el sustento económico de la mayoría de población de acá del municipio. Vengo de una familia nuclear compuesta por un padre quien pues es caficultor, que junto con mi hermano pues han formado una pequeña empresa y es prácticamente como el negocio familiar. Mi madre, quien es madre comunitaria ya hace 25 años, trabaja con programas del ICBF, y mi hermana mayor, que en estos momentos es contadora pública.
Mis estudios los realicé en el en el Centro Educativo Cariaco Alto, donde no tuve la posibilidad de manejar diferentes programas y de manipular algunos aparatos electrónicos o tecnológicos, por lo que no me fue posible, digamos, tener conocimientos o desarrollar conocimientos en cuanto a las TICs. También realicé mis estudios en la institución educativa Los Libertadores, mis estudios secundarios, donde pues desafortunadamente tampoco tuve la oportunidad de enriquecer mis conocimientos en cuanto a este tema, porque pues los equipos eran muy limitados, la verdad pues el colegio donde yo estudié no era como muy enriquecido en cuanto a este aspecto. Ya empecé mis estudios profesionales, allí fue cuando empecé ya como a familiarizarme con el mundo de las TICs. Compré mi primer computador, pero también fue, digamos, una época de desafíos en donde digamos, enfrenté muchos dilemas de cómo hacerlo, qué hacer, qué programas debo utilizar, pero pues afortunadamente se logró con éxito, por eso aquí involucro mi fotografía familiar. En donde pues ilustra mi grado y donde me gradué como licenciada en pedagogía infantil. Fue, le reitero, una época con muchos desafíos, pero se logró y adquirí muchos conocimientos en cuanto a el manejo de diferentes programas y el manejo pues de las diferentes herramientas informáticas. Aquí ilustro una fotografía con mi abuelo donde, digamos, hablo un poquito de las corrientes epistémicas, en donde pues este nos permite entender al sujeto como no como un individuo aislado, que en este caso pues serían los adultos mayores, sino donde se tenga en cuenta su historia, sus capacidades de relacionarse y cómo se puede hacer de verdad una transformación social. A partir de allí, pues obviamente, digamos, yo me baso en la corriente constructivista, en donde allí pues me baso en el autor como Piaget, Vygotsky, quienes nos plantean que el conocimiento no es una copia de la realidad, sino que es una construcción activa del sujeto en interacción con su entorno. Y esto es lo que buscamos pues a partir de esta maestría que ya les voy a explicar más adelante. Bueno, aquí yo cito a tres grandes autores, quien es Manuel Castells, quien nos habla sobre la importancia de las TICs y cómo éstas estructuran la sociedad para definir las formas en que nos comunicamos. También a Levy, que en 1999 nos plantea sobre la inteligencia colectiva, cómo transforma, digamos, las TICs, el pensamiento y cómo nos relacionamos. Y también tenemos a Cabero, que en 2007 nos habla sobre la importancia también de las TICs y la capacidad que éste puede tener, el impacto que éste puede tener para generar inclusión social. Y para finalizar, pues ya mi presentación, también aquí tenemos, digamos, cómo desde la psicología comunitaria podemos generar una inclusión social, pero para realizar primero esto tenemos que tener en cuenta el contexto y el sentido de la comunidad. Donde aquí pues cito a Bronfenbrenner, que en 1979 nos plantea un enfoque ecológico y nos recuerda que el contexto se influye, como ya lo pudimos ver en los acontecimientos pues, que les socialicé con anterioridad. Y tenemos a Saranson, que en 1974 también nos habla sobre ese sentido de comunidad y los espacios que se desarrollan en esta para poder, digamos, desarrollar pues las capacidades sociales. A partir de este contexto, nosotros teniendo en cuenta este contexto, ya podemos empezar a hacer un empoderamiento y participación social, donde tenemos a Montero y Rapaport, quienes ellos se relacionan con una misma idea, por así decirlo, que es promover el empoderamiento individual para de esta forma realizar una participación en la sociedad digital, que en este caso pues serían los adultos mayores, y a partir de generar un empoderamiento y participación social, ya se realizaría una educación y acompañamiento comunitario. Esa sería mi epistemiobiografía, compañeros. Les agradezco y ahorita vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Tenemos aquí entonces las convergencias según Carl
Mannheim, que nosotros hemos debatido pues aquí con los compañeros, las convergencias, algunas similitudes que nosotros hemos tenido, digamos, con las epistemis de cada uno de nosotros. Los primeros que fueron los desafíos en nuestra vida cotidiana con el manejo de las TICs, teniendo en cuenta lo que nos planteó la compañera Astrid y el compañero Luis Eduardo, nos damos cuenta que a pesar de que hemos, digamos, tenido el proceso de desarrollo y en cuanto a lo educativo, nos asemejamos en esto porque en su momento no tuvimos como ese acceso o sea, como lo hubiésemos querido en su momento, no fue como tan exitoso, digámoslo así. Hubieron diferentes factores que influyeron y no tuvimos como la posibilidad en nuestra vida cotidiana de tener acceso a la tecnología. Y en nuestra opinión podemos decir que la brecha digital no se cierra, porque pues a pesar de que se ha adquirido conocimientos, a pesar de que estamos en ese constante desarrollo en cuanto a conocimientos del manejo de las TICs y los diferentes aparatos electrónicos, siempre va a haber una evolución, ¿no? Y nosotros en algún momento vamos a llegar también a esa edad de adultos mayores y van a salir cosas nuevas y más. Hoy en día cuando las TICs avanzan a pasos agigantados. Muchas gracias. Ahora vamos a exponer las divergencias que existen en nuestras epistemografías a raíz de House. Una de estas es las diferencias generacionales que cada uno expuso, que mientras algunos crecieron en entornos analógicos, otros lo hicieron en esta era digital. Esas diferencias reflejan lo que nos dice Retontar 2008, que denomina hibridismo cultural. Y en la segunda divergencia que encontramos son las capacidades y procesos de aprendizaje. Otro aspecto que marca la diferencia entre nuestras epistemografías son las capacidades cognitivas y la forma de aprendizaje. Cada uno ha aprendido con base en sus propias experiencias, intereses y etapas vitales. Algunos compañeros, desde una perspectiva constructivista, como lo dice Guerra 2020, ellos destacaron el conocimiento que se constituye socialmente en interacción con otros. Esta idea conecta con Vygotsky la teoría sociocultural, que nos explica cómo el aprendizaje depende de los contextos de mediación y las herramientas y las relaciones comunitarias. Tercera divergencia, contextos sociales, económicos y políticos. Entonces la diferencia entre estos contextos ha estado condicionando nuestra trayectoria. Algunos crecieron en las partes rurales, donde la conexión a Internet ha sido muy precaria, mientras que en las partes de la ciudad han estado mayormente expuestos a todo tipo de dispositivos y por ende la conectividad de Internet es más efectiva. Entonces, estas desigualdades, y como lo explica Adriana 2021, nos dice que el sujeto no se constituye de manera aislada, sino que se relaciona en su contexto histórico y social. También Habermas 2021 nos dice que la participación en la esfera pública depende del acceso a los medios de comunicación. Continúe, compañera. Ahora las conclusiones, esta es una conclusiones que fueron construidas de manera colectiva, de acuerdo con las visiones de cada uno de nosotros y de acuerdo con el estudio que hemos hecho de los autores y de las epistemes biográficas. La brecha digital nunca se cierra, es nuestra principal conclusión. Siempre hay algo por aprender, no es generacional o personal, y está directamente relacionado con los momentos históricos de la modernidad de cada momento. Lo que era moderno hace 70 años cuando yo nací, no es moderno hoy. La brecha digital no se puede ver solo como una perspectiva social, sino como parte de la historia y parte de la cultura, y también depende de la época. La brecha digital que había en nuestra primaria, por ejemplo, en mi primaria, en 1975, no es la misma brecha digital que vivió Paola o Luis Eduardo, aunque ellos se llevan muy poquitos años de diferencia entre ellos. La tecnología no es neutra y quiere decir que existen diferentes accesos y diferentes perspectivas para poder analizar ese proceso de desarrollo y esas aproximaciones. Y los adultos mayores requieren inclusión social, acceso a los diferentes entornos que tienen las plataformas digitales para que puedan ser funcionales en el mundo en el que vivimos. Estas son las referencias bibliográficas que hemos estado mencionando al respecto de toda esta presentación. Muchísimas gracias.